Nuevo problema para el Gobierno que Moncloa decide no abordar. Por primera vez en la historia, el fiscal general ha sido imputado. El Tribunal Supremo investigará si ha cometido un delito de revelación de secretos por la posible filtración de datos personales del novio de Ayuso. El ministro de Justicia da su apoyo al imputado y desacredita la decisión del Supremo adoptada por unanimidad. Ambiente irrespirable en el Congreso. Feijóo trata de que Pedro Sánchez asuma responsabilidades políticas por el caso Koldo, pero no lo hace. Y los ministros responden enumerando los casos de corrupción del PP. Moncloa se atrinchera ante la sucesión de reveses judiciales. Ya están imputados la esposa del presidente, su hermano, el fiscal general del Estado, y la Fiscalía Anticorrupción pide que también se impute a Ábalos, que fue el número 2 de Sánchez. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias les ofreceremos nuevos datos sobre el espía ruso Pablo González. Según los documentos a los que ha tenido acceso esta redacción, las autoridades polacas encontraron en los dispositivos electrónicos de González un fichero de personas de interés para Rusia, además de lo que en el argot se conoce como informes de campo, para que otros agentes actuaran sobre esas personas señaladas. González mantenía reuniones periódicas con sus jefes en Estambul, donde recibía nuevas órdenes. Una de sus misiones la realizó en Madrid en 2016. Aún no se han cumplido 15 meses de las elecciones generales y aún no se ha cumplido un año de la investidura de Pedro Sánchez. El discurso de Moncloa es que quedan 1000 días, redondeando, para que termine este mandato. Pero cuando un gobierno va viento en popa y no tiene problemas serios, no necesita recordar lo mucho que le queda por delante. La realidad es que los problemas serios se acumulan y son problemas de larga duración, lo que augura un resto de legislatura cargado de tensiones como las de estos días. En muy poco tiempo los tribunales han decidido indagar en las actividades de la esposa del presidente, en las de su hermano, en las de quien fue su brazo derecho en el PSOE, José Luis Ábalos, y en las del fiscal general. En este caso concreto es la primera vez en la historia que un fiscal es imputado. Y cuesta imaginar que esas dos palabras, fiscal general y también imputado, puedan ir juntas en una misma frase. El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. La decisión la han adoptado 6 magistrados por unanimidad. Se investigará si el fiscal filtró datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Estamos ante una decisión inédita que, sin embargo, tiene una respuesta nada inédita, la de aferrarse al cargo. Álvaro García Ortiz ha hecho público un comunicado en el que anuncia que no dimitirá. Pedro Callejas. Sí, Vicente, a pesar de que hoy aquí en el Tribunal Supremo hayan abierto causa contra él, dice García Ortiz que su continuidad en el cargo refuerza la independencia de la Fiscalía General del Estado, pero la mayoría de fiscales no está de acuerdo. 2 de las asociaciones del gremio piden ya su dimisión, solo una, la progresista, mantiene su apoyo. Para mañana, García Ortiz ha convocado ya Junta y Consejo Fiscal. Ahí dará explicaciones a los suyos, 2 reuniones que se prevén tensas. El auto del Tribunal Supremo establece una obviedad, la obviedad de que la filtración de información privada puede afectar al derecho a la presunción de inocencia de la pareja de Ayuso. Por su parte, el imputado justifica su negativa a dimitir en que lo mejor es seguir ejerciendo sus responsabilidades como fiscal general del Estado porque considera que es lo menos gravoso y lo más prudente. Pero la simple lectura de la Constitución nos muestra hasta qué punto el hecho de que el fiscal general esté imputado nos sitúa ante un caso único, casi exótico, porque el artículo 124 de la Constitución determina que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. A partir de ahora sabremos cómo defiende la legalidad una persona imputada. Y un último detalle, en el grupo de WhatsApp donde los responsables de prensa de la Fiscalía difunden sus notas a los periodistas, hoy todavía sigue colgada la nota de prensa que provoca esta polémica, con fecha y hora, 14 de marzo de 2024 a las 10:22 de la mañana.
Todo parte de una denuncia. La Fiscalía abre una investigación a la pareja de Ayuso por 2 presuntos delitos fiscales. Es falso que sea él quien debe Hacienda. Hay un cruce de mensajes entre el abogado de González Amador y el Ministerio Público y en marzo se filtra que se ha intentado llegar a un pacto. La Fiscalía publica esta nota con las conversaciones entre ambas partes. González Amador se querella contra miembros del Gobierno. Yo no he dicho nada. Y contra él por revelación de secretos. Se ha ratificado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid llama a declarar a varios fiscales. Quiere saber quién redactó, quién difundió ese comunicado. Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. García Ortiz asume la responsabilidad y defiende su cargo públicamente durante días. No encuentro razones objetivas para que el fiscal general del Estado de este país tenga que dimitir. Mi figura está blindada. Moncloa le respalda. Fíjese qué delito, contar la verdad. Y en julio se eleva el caso al Supremo porque está aforado. 10 meses después, el alto tribunal termina imputando a García Ortiz. Estamos ante una situación sin precedentes. Que el fiscal general está imputado es una contradicción en sus términos, porque es el fiscal precisamente quien se dedica a pedir que se impute a otros. De algún modo, Álvaro García Ortiz es el fiscal fiscalizado. Pero Moncloa ha decidido que no se dé un paso atrás, hasta el punto de que el Gobierno cuestione la decisión del Tribunal Supremo y que lo haga el ministro de Justicia, de esta manera. ¿Qué hizo la Fiscalía? Cumplir con su deber, es decir, perseguir el delito y proteger la verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Pues lo contrario, perseguir la verdad y proteger el delito. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad? Aunque al ministro de Justicia le resulte extraño, en efecto, puede ser un delito decir la verdad cuando se trata de revelar un secreto, porque existe el delito de revelación de secretos. Y quien bajo ningún concepto puede revelar secretos es precisamente el fiscal. Eso es lo que va a investigar el Tribunal Supremo, pero como es obvio, investigar no es sinónimo de condenar. La investigación puede tranquilamente terminar en nada. Eso lo decidirán los jueces. Lo que sí ha quedado de manifiesto es que Moncloa no quiere que la imputación del fiscal general se entienda como una derrota de Pedro Sánchez a manos de Isabel Díaz Ayuso. De ahí el apoyo para que el fiscal no dimita. Y hoy el PP ha citado al ministro Bolaños para que comparezca en el Senado y dé explicaciones sobre este asunto. Qué grave que quien tenía que perseguir los delitos acabe cometiéndolos para cumplir las órdenes del señor Uno. Institucional y políticamente es extraordinariamente grave. No puede seguir el fiscal general del Estado contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país. Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado en las redes sociales a la imputación del fiscal general del Estado. Lo considera una victoria. Ha dicho que el fiscal general también va pa'lante, esas son las palabras textuales, acompañado de una foto de Álvaro García Ortiz y de la noticia de la imputación. Parece que esa es la forma en la que se hace política en estos tiempos. Esta es la noticia político-judicial que se ha conocido cuando estaba en marcha el Pleno en el Congreso de los Diputados y poco después de una sesión de control dominada una vez más por el enfrentamiento sin freno alguno entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Raúl Marqueta ha asistido a un nuevo espectáculo parlamentario muy poco edificante. Raúl. Otra sesión en la que Gobierno y oposición se han echado en cara la corrupción de uno y de otro. Se han reprochado infinidad de causas del pasado y de ahora. Ábalos ha sido probablemente uno de los nombres que más se han repetido a lo largo de todo el día, y eso que el exministro ni ha venido a votar hoy, no se ha dejado ver en toda la semana por aquí por el Congreso. Por cada detalle que se va conociendo de su causa, Feijóo le pide a Pedro Sánchez que se vaya, que dimita. El presidente pide disculpas, lo hace por primera vez, pero se justifica. Desde el primer momento, usted o su mujer se fija una protagonista la corrupción y ni siquiera la prohibición al PP de cambiar las preguntas sirve para eludirla. Llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta, el Uno. Este gobierno ha hecho 3 cosas. La primera, actuar con contundencia. En segundo lugar, colaborar. Y finalmente, gobernar. Colaborar con la justicia es ponerle 2 querellas al juez que le investiga. Feijóo pide a Sánchez que asuma responsabilidades políticas. Señor Uno, márchese ya. Sánchez no solo lo elude, además ataca al PP. De la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra. Solo en otra pregunta, Pido disculpas a la ciudadanía. escuchamos un perdón y dicha esta frase, Sánchez abandona la Cámara.
ante la queja de la oposición. Aunque salga corriendo. En un hemiciclo que un día más Yo no sé qué han desayunado. ha tenido que acostumbrarse a convivir con la tensión. No vamos a admitir ni una sola lesión. Un gobierno podrido. La invención. Su espiral de corrupción. Les gusta convivir mucho con el bulo. Defienden lo indefendible. Del reproche ni siquiera se ha librado el gran ausente, porque ese escaño vacío es el de el exministro Ábalos, que hoy ni ha acudido a votar. En estos tiempos hay mucho intercambio de acusaciones, pero escasea el buen parlamentarismo. Un ejemplo es la tendencia, que se ha extendido mucho últimamente, a que alguien en algún despacho elabore un argumentario con frases de usar y tirar para que las repitan invariablemente todos los que se pongan delante de un micrófono. Así lo han hecho los de una bancada y los de otra. Creo que me pueden hacer los coros porque todos les conocen. Gürtel, Púnica. Lezo, Kitchen, Palma Arena. Fitur, Auditorio. Bárcenas, Fabra. Tándem, Erial, Campeón, Aquamed, Guarderías, Mercamadrid, Y como ustedes no oyen, Tendremos que volver a repetir. Gürtel, Tándem. Arroyo Molinos. Lezo. este es el historial del PP. Y ayer la condena del señor Zaplana por 10 años. ¿Ustedes por qué aforaron a Ábalos? ¿Por qué lo metieron en las listas? Comisiones, mariscadas. El número 1 miente hasta cuando duerme. Esto es una tomadura de pelo. Chalés de lujo gratis. Fajos de billetes de 500 euros. Eso es corrupción. Amantes con sueldo público. Hasta le han pagado el piso a las amantes de los ministros. Eso es vergonzoso. El señor 2 era Ábalos, Todo lleva al número 1. el que ejecutaba las órdenes del 1. Y así todo. Por lo demás, hoy se ha vuelto a hablar del caso Delcy, aunque la vicepresidenta Montero dice que no hay tal caso. Ellos lo que hacen es justamente filtrar a pseudomedios de comunicación noticias falsas, sabiendo que son falsas, para después utilizarlas, instrumentalizarlas a través de querellas que presentan ante la justicia. Así que poco más que añadir de cuestiones que están judicializadas y que por tanto no hay ninguna cuestión. Solo recordar que la señora Delcy no puso un pie en este país, por tanto que no hay ninguna cuestión que podamos aclarar. El caso Delcy no es falso, ocurrió y Delcy Rodríguez estuvo en territorio español porque, al margen de que el suelo del aeropuerto de Barajas se pueda considerar zona de tránsito, la normativa de Bruselas que prohibió la entrada de Delcy Rodríguez en territorio europeo establece claramente que el espacio aéreo también es territorio europeo. Es decir, la vicepresidenta venezolana no podía sobrevolar la Unión Europea, pero sí lo hizo, sobrevoló España. Este asunto también ha sido motivo de debate en el hemiciclo. Lingotes de oro, chalaneo con la dictadura venezolana. Ya sabemos que Sánchez autorizó el encuentro con Delcy Rodríguez a pesar de que tenía prohibido pisar suelo europeo. ¿Por qué se ponen tan nerviosos ustedes con el tema de las maletas de Delcy? ¿Qué habrá en las maletas? Cada vez pesan más las maletas. Otro asunto que mantiene ocupado al Gobierno es el que afecta a la esposa del presidente. El juez Peinado retoma las citaciones. Hoy ha testificado la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa. Fuentes jurídicas confirman que ha reconocido ante el juez que nunca vio el currículum de Begoña Gómez y que esa contratación fue solicitada por Juan José Güemes, exconsejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Además, Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la documentación del sumario que refleja los pagos de Begoña Gómez, los que percibió por su labor docente, una media de 4.000 euros por año, pero no cobró ningún salario como directora de la cátedra. La universidad no facilitó al juez el número de alumnos del máster por, dicen, como excusa, la Ley de Protección de Datos. Y a todo esto, el Pleno del Congreso también ha reprobado hoy al ministro de Transportes, Esther Vaquero. Así es, la Cámara Baja ha reprobado hoy al ministro de Transportes por su gestión ferroviaria. El Pleno ha aprobado la iniciativa del Partido Popular que señalaba a Óscar Puente por el caos ferroviario de los últimos meses. Además de Partido Popular y Vox, también han votado a favor Junts, Esquerra y Podemos. Finalmente se ha aprobado con 186 votos a favor y 156 en contra. Y sigue la polémica por el intento de instalar un centro de inmigrantes en estas instalaciones, en el aeropuerto de Ciudad Real. El gobierno autonómico insiste en que nadie en el gobierno les informó de ese plan. Este asunto ha provocado una guerra más entre el presidente de Castilla-La Mancha y el gobierno central. Emiliano García Paje acusa a Moncloa de ocultarle sus planes para el aeropuerto de Ciudad Real y lo considera una deslealtad, dice, flagrante.
Si es verdad que han estado durante semanas intercambiándose borradores de contrato con la empresa a espaldas de la Administración que es competente en sanidad, en servicios sociales y en tantas y tantas cosas en el territorio, estaríamos ante el caso de deslealtad institucional más flagrante. El Gobierno de Paje eleva el tono mientras Moncloa trata de rebajar la tensión en torno a un proyecto al que también se oponen asociaciones y ONGs que trabajan con migrantes. Al menos 15 días es lo que, según el gobierno castellano-manchego, llevan el Ministerio de Inclusión y la empresa que gestiona el aeropuerto intercambiando correos, borradores de contratos. Se nos ha querido literalmente ocultar. Ese sería, según Paje, el objetivo, el motivo por el que insisten. Moncloa ni les informó previamente. Dejar bien claro que quien la llama por teléfono soy yo. Ni lo ha vuelto a hacer tras estallar la polémica. Estamos a miércoles y yo todavía no tengo la información. La falta de datos, de explicaciones, les ha empujado a dar un paso más. Por carta, Paje ya ha exigido a Sánchez que, con urgencia, se reúna a la conferencia de presidentes. Con engaños, de tapadillo, a hurtadillas, no se arregla. Crítica a las formas y al fondo, a un proyecto al que también la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado se opone. Denuncian que solo puede producir un mayor aislamiento, una nula integración. Paje niega que les hayan llamado inmigrantes. Trata así Moncloa de evitar que el nuevo choque con Paje vaya a más, desviando el foco de la polémica. Nos oponemos de forma fehaciente. Total rechazo al plan Meloni. Centrándolo en su oposición al modelo de deportación que se debate en Europa. Y el presidente de Canarias se ha mostrado hoy contrario a la propuesta de la Comisión Europea de crear centros de acogida de inmigrantes fuera de la Unión. Dice Fernando Clavijo que es una atención indigna a las personas migrantes. No estamos de acuerdo en que se establezca ningún campamento de refugiados en ningún país tercero. No nos confundamos, no va a haber ni muro ni mar que pueda impedir que la gente busque un futuro mejor. Lo que habrá es más muerte y más mafia. La ruta canaria sigue siendo la que más crece. En lo que va de año han llegado a las islas casi 32.900 migrantes de los 45.000 que lo han hecho a toda España. De enero a octubre la inmigración ilegal ha crecido en nuestro país más de un 22%. En el conjunto de la Unión Europea las llegadas han bajado, pero si hablamos de deportaciones, Francia, Alemania y Suecia son los países que más inmigrantes han devuelto a sus lugares de origen. Eurostat, la fuente de estos datos, asegura que no dispone de cifras actualizadas de España. Y ya han llegado a Albania, lo vemos en las imágenes, los primeros 16 inmigrantes deportados por Italia. Son 10 ciudadanos bengalíes y 6 egipcios. Bajaron de un barco militar de 4 en 4 y fueron conducidos a un centro de acogida frente al puerto. La primera ministra italiana ha aprovechado la cumbre europea que se va a celebrar mañana para organizar por su cuenta una minicumbre y debatir su modelo de deportaciones con otros países. La Unión Europea busca nuevas fórmulas para el retorno de los inmigrantes, aunque son polémicas, ciertamente. Vamos a Bruselas. Guillermo Pascual. Sí, Vicente, la primera ministra italiana viene con ganas de llevarse todo el protagonismo y de momento parece que lo está consiguiendo porque, como dices, mañana a primera hora ha montado una minicumbre con una docena de países para escenificar el apoyo a su polémica propuesta de crear estos centros de deportación fuera de la Unión Europea. Y según hemos podido saber, en esa cita también va a estar Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, en lo que inevitablemente se entiende como un respaldo europeo a esa línea dura de Giorgia Meloni. La primera ministra italiana llegaba a Bruselas con ganas de reivindicar sus políticas. Buscaba las cámaras y decía: hay muchos países que miran de cerca lo que estamos haciendo en migración. Cuando ven que está dando resultados, muchos otros quieren unirse. En esta cumbre, Giorgia Meloni tendrá enfrente a España, que por ahora es el Estado que más claramente se ha posicionado en contra de estos centros de deportación. Los retornos se han convertido en una de las asignaturas pendientes en Europa. El año pasado, España devolvió 4.000 personas a sus países de origen. Francia y Alemania superan ese dato. Sin embargo, tienen un ratio muy bajo respecto a las órdenes de expulsión que emiten. Estamos trabajando para mejorar estos números, pero por supuesto todavía no es suficiente, nos reconoce la portavoz comunitaria. Sobre el terreno, varias ONG denuncian que los métodos de Meloni se van a traducir en más violaciones de los derechos humanos, y todo bajo la bandera europea.
La Guardia Civil desarticula otra trama de hidrocarburos, otra como la del conseguidor Aldama. El presunto fraude de IVA ascendería a 133 millones de euros. Han sido detenidas 6 personas en una investigación dirigida por la Audiencia Nacional. A través de un complejo entramado societario desviaban el dinero a cuentas en el extranjero. Y noticia importante de esta tarde. El grupo industrial vasco Sidenor anuncia su intención de adquirir o bien una parte o bien la totalidad del fabricante de trenes Talgo. La información se acaba de hacer pública en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta semana Antena 3 Noticias les ofrece nuevos datos sobre el espía ruso Pablo González. En esta serie de reportajes hemos desvelado que González trabajaba para el espionaje militar ruso al menos desde 2010. También hemos explicado cómo señalaba objetivos en Ucrania y Polonia para que fueran saboteados por Rusia, cómo y dónde realizaba informes sobre activistas contrarios al Kremlin y cómo aprovechaba incluso sus relaciones sentimentales para conseguir los datos que buscaba. Hoy añadimos más información conseguida por Antena 3 Noticias en fuentes de toda solvencia. Según los documentos a los que ha tenido acceso esta redacción, las autoridades polacas encontraron en los dispositivos electrónicos de González un fichero de personas de interés para el espionaje ruso. Realizaba lo que en el argot se conoce como informes de campo para que otros agentes actuaran sobre esas personas señaladas. Sabemos también que Pablo González mantenía reuniones periódicas con sus jefes en Estambul, donde recibía nuevas órdenes. Una de sus misiones la realizó en Madrid en el año 2016. Meticuloso, muy observador, registra cada paso que da. Polonia ha encontrado miles de documentos redactados por el propio Pablo González donde detalla todas sus misiones. No solo eso, también hay extensos informes sobre personas y lugares de interés que iba enviando a Moscú. Para hacerlo utilizaba Nexus, un complejo sistema de encriptación de mensajes. Es bastante seguro y Nexus además tiene la ventaja de que integra otros tipos de cifrado ya conocidos bastante potentes. Además, tomaba todo tipo de precauciones para comunicarse con sus superiores. Nunca utilizaba Wi-Fi, las reuniones eran siempre en Rusia o fuera del espacio Schengen, normalmente en Turquía, un país que vigila menos el espionaje ruso. De hecho, sabemos que se detectaron varios encuentros en Estambul entre Pablo o Pavel y miembros del GRU. La comunicación era constante. Cuando había un imprevisto, un problema, utilizaban las redes sociales, daban la señal de alarma a través de mensajes en clave que a las pocas horas eran eliminados. Pablo también propuso crear varios portales de noticias. Este es uno de ellos. Los artículos más recientes, como ven, hablan solo de él y de su detención. El último post fue publicado en septiembre de 2022, con la foto del momento exacto en el que la policía polaca se lleva a Pablo. Cerrado por secuestro, este modesto medio de comunicación independiente se ve obligado a mantenerse en silencio hasta que nuestro compañero Pablo sea puesto en libertad. La idea de todo esto era lanzar campañas a través de estas webs, crear noticias y después utilizarlas como coberturas periodísticas para acercarse a sus objetivos. Llama la atención que Pablo González no lo compartía todo con el GRU, con el Servicio Militar de Inteligencia ruso. En muchos de los documentos a los que ha tenido acceso Antena 3 Noticias aparecen pequeñas reflexiones personales escritas en los márgenes, en rojo. Esas anotaciones nunca las enviaba a Moscú, se las guardaba para él. Desde 2016 el periodista está en el radar de los servicios de contraespionaje europeos. Monitorizaron sus movimientos y le dejaron actuar durante años para averiguar hasta dónde llegaban sus misiones. Esta imagen de camiones cargados con ayuda humanitaria entrando en Gaza no se producía desde el pasado 1 de octubre. Israel ha permitido su entrada después de que Estados Unidos amenazara con frenar la ayuda militar. Naciones Unidas denuncia un nuevo ataque de Israel a sus tropas en Líbano. El ejército hebreo continúa con su ofensiva sobre ese país. Reconocen por primera vez ataques desde el mar. Los proyectiles han alcanzado un barrio de la capital y otra localidad en el sur del Líbano donde han muerto al menos 16 personas. El estado de Georgia registra récord de participación en el primer día de voto anticipado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A primera hora ya habían votado el doble de electores que hace 4 años. Y Georgia es uno de los estados decisivos en esas elecciones, también uno de los más reñidos. En la recta final de la campaña, los candidatos se emplean con especial interés en los estados clave. Nueva York, José Ángel Abad.
Vicente, en algún momento ya se verá cuándo, el tiempo pondrá las cosas en su sitio, pero por ahora, a 20 días, la campaña que muestra confianza y por momentos incluso celebración es la de Donald Trump, mientras que lo que destila la de Kamala Harris es más bien inquietud. Trump quiere que se le vea cuanto antes como ganador y por eso asegura sobre las encuestas y los votos ya emitidos: escucho muy buenas cosas, tan buenas que dejemos las preguntas y escuchemos música y 40 minutos se ha pasado bailando frente a sus seguidores una y otra vez y no para. Evento con líderes empresariales, podcast con exjugadores de fútbol profesional, coloquio con mujeres en Fox News donde ha asegurado literalmente que él es el padre de la fecundación in vitro. Es algo estrafalario, Kamala Harris acaba de declarar en Michigan, donde se ha evaporado la ventaja que tenía y no oculta que le preocupa que se reduzca el nivel habitual de voto demócrata de los varones afroamericanos. No asumo que tengo garantizado el voto de ningún grupo demográfico, me lo tengo que ganar. La demócrata tiene una ligera ventaja nacional en intención de voto, pero en lo que cuenta de verdad en los estados indecisos, nadie tiene ventaja. ¡Mira! Esto que ven y escuchan ocurrió el fin de semana en el barrio sevillano de las 3.000 viviendas. 8 minutos de tiroteo y disparos con armas de gran calibre entre clanes de la droga. No hubo ninguna víctima. Hoy se ha desplegado en ese barrio una macrooperación policial. Más de 300 agentes han registrado 16 viviendas donde se han incautado de armas y munición. Hay más de 10 detenidos. En A Coruña ha comenzado el juicio por el crimen grupal de Samuel Lluís, el chico al que apalearon hasta la muerte en plena calle. La fiscal pide para los 5 acusados penas de entre 22 y 27 años de cárcel por asesinato con la agravante de discriminación por orientación sexual. Novedades en el caso de Esther López, la joven asesinada en la localidad vallisoletana de Traspinedo en 2022. La jueza ha imputado al único sospechoso de ese caso, la última persona que la vio con vida. Según el informe de la Guardia Civil, la atropelló intencionadamente. Se enfrentará a un jurado popular. Hoy, un estudio de la Organización Mundial de la Salud alerta sobre las pocas horas de sueño de los adolescentes españoles. Solo 1 de cada 3 descansa lo suficiente. Detrás de esa falta de descanso están las redes sociales y los teléfonos móviles. Cada vez duermen menos y la hora de acostarse no llega nunca. 7 de cada 10 adolescentes no descansan ni las 8 horas necesarias. Los móviles y las redes sociales les quitan el sueño, se los llevan a la cama. O estoy con Instagram o con TikTok pues antes de dormir. Y suelo dormir 7, 6 horas. Tienen el vicio de la Play sobre todo. Cada 10 minutos menos de tiempo de sueño. Se pierde calidad de sueño. La luz que desprenden las pantallas va a contribuir precisamente a activar el cerebro y a que les vaya a costar todavía más trabajo dormir. Ese cansancio se nota en clase. Van a tener un comportamiento muy pasivo o todo lo contrario, a veces lo que tienen es un comportamiento muy inquieto. Disminuye su atención. En esta ecuación de más pantallas también menos ejercicios, sobre todo en las niñas. A los adolescentes les estresan los deberes. Una vez más, ellas son las más estresadas. 2 de cada 10 y ellos mucho menos. Todo eso se lleva a la cama. Los expertos recuerdan que dormir bien es vida. A esta hora se celebra en Madrid el preestreno de ¿A qué estás esperando?, una nueva serie que se estrenará este domingo en A3 Player. Una comedia romántica llena de contradicciones. Vicente Ibáñez. Sí, en esa lucha entre la cabeza y el corazón. Por aquí ya han pasado los protagonistas de esta serie que en sus 8 capítulos jugarán a dejarse llevar. Sexo, miedo al compromiso o a perder la independencia son los ingredientes de esta nueva comedia que cuenta la historia de 2 parejas que ahora quizás también se dejen llevar por los sentimientos. Lo harán o no, en exclusiva este domingo en A3 Player. Paloma Sánchez Garnica es la ganadora del Premio Planeta 2024. La escritora, que ya fue finalista en 2021, se alzó anoche con el galardón literario mejor dotado del mundo en una velada muy especial que presidieron los Reyes con motivo del 75 aniversario del Grupo Planeta. Con la emoción todavía en su cuerpo, mira el galardón con incredulidad. Es llegar a la meta después de un largo camino de casi 4 décadas. Paloma Sánchez Garnica es la ganadora del Premio Planeta de este año, dotado con 1 millón de euros. ¡Qué alegría! Soy el claro ejemplo de que persistir merece la pena. Una velada literaria muy especial. Bienvenidos a
La magia de las palabras. El Grupo Planeta está de aniversario. Estamos empeñados en que nuestra sociedad sea un poco mejor, entreteniendo, formando e informando, con rigor y con calidad. Beatriz Serrano ha sido la finalista con la obra Fuego en la garganta. Los Reyes han presidido la gala en la que ha ejercido de anfitrión el presidente de Grupo Planeta y A3 Media, José Creueras. Felipe VI ha destacado su contribución cultural. Esencialmente vendiendo libros, fomentando la lectura, pero a partir de ahí con tantas cosas más, hasta ser hoy el gran grupo de comunicación que es. Representantes políticos del mundo de la empresa y de la comunicación han asistido a la velada literaria, donde sin duda los protagonistas son los escritores y los nombres de ellas forman ya parte de la historia del Premio Planeta. La imputación del fiscal general del Estado es el nuevo asalto en el cruento combate que mantienen desde hace tiempo el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Moncloa quiere evitar una derrota bajo cualquier circunstancia y aunque se supone que la Fiscalía es un organismo autónomo, la decisión es firme: no entregar a Ayuso la cabeza del fiscal. España a 16 de octubre de 2024. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.